Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a continuar con problemas de combinatoria o conteo. Ya hemos hecho varios anteriormente, si quieren verlos hagan clic en los enlaces que van a ir apareciendo a lo largo de este video. El problema nos dice que con las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 7, o sea 6 números, se forman números de 5 cifras que no tienen ninguna repetida. Y las preguntas son: primero, ¿cuántos números se pueden formar de esta manera? Y segundo, ¿cuántos de ellos son múltiplos de 4 y cuántos de ellos son múltiplos de 2? Recuerden que en estos problemas de combinatoria o de conteo, el objetivo generalmente es que logremos saber cuál de los tres métodos de conteo tenemos que utilizar y aplicar la fórmula correspondiente. Estos métodos son permutación, variación o combinación. Entonces, vamos a entender estas cifras como elementos de un conjunto de 6 elementos o 6 números, y nos piden que formemos números de 5 cifras. Aquí les he puesto varios al azar y como ven cada uno de ellos está formado por 5 de las 6 cifras del conjunto. Es decir, podríamos ver cada uno de los números como si fueran subconjuntos de este conjunto. Obviamente sería una tarea muy ardua, complicada, sacar todos los subconjuntos, o sea, todos los números de 5 cifras que se pueden obtener de este conjunto de 6 cifras de forma manual. Así que para eso vamos a hallar cuál es el método de conteo que nos va a ayudar a resolver este problema. Para esto lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que hay en este cuadro que nos van a conducir a cuál de los tres métodos tenemos que utilizar, si permutación, variación o combinación, y cuál es la fórmula que tenemos que aplicar. Bien, entonces vamos a empezar respondiendo la primera pregunta, que como ven es si importa el orden de los elementos. En este caso es un sí. ¿Por qué? No es lo mismo 12.347 que 13.247. Vean que he hecho un cambio en la posición de dos de los elementos. El 3 lo he pasado a la posición del 2 y el 2 a la posición del 3 para obtener este número. Al hacer ese cambio, ya me convierte automáticamente en otro número diferente a el que tenía de partida. Eso significa que sí importa el orden, no es lo mismo un número que otro. Como ven, esto nos lleva entonces a descartar el primer método, que es combinaciones. En las combinaciones no importa el orden de los elementos. Ahora, una vez nosotros ya estamos aquí, la siguiente pregunta es si se tienen en cuenta todos los elementos de forma simultánea. Es un no. ¿Por qué? Muy fácil. El conjunto es de 6 elementos, sin embargo, nos piden que obtengamos subconjuntos de 5 elementos. Si nos pidieran números de 6 cifras utilizando 6 cifras, evidentemente sí sería afirmativa la respuesta a esta pregunta, porque estaríamos utilizando todos los elementos del conjunto. Bueno, pues al ser un no, llegamos al método que tenemos que utilizar, variación. Y ahora la última pregunta nos va a decir qué fórmula tenemos que aplicar para resolver el problema. ¿Hay repetición de elementos? ¿Se pueden repetir elementos dentro de cada uno de los números que vamos a formar? Bueno, pues muy fácil. El problema nos está diciendo claramente que no podemos repetir cifras dentro del mismo número. Todas tienen que ser cifras diferentes. Así que al contestar no, llegamos a la fórmula que tenemos que utilizar, en donde n sería el número de elementos del conjunto, o sea, 6, y m sería el número de los elementos de cada uno de los subconjuntos, o sea, 5. Esto nos daría 6 factorial entre 1 factorial. 1 factorial es 1. Por lo tanto, el resultado de esto es 6 factorial, que ya sabrán que es 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que nos da 720. Tenemos 720 números que se pueden formar de este conjunto de 5 cifras. Bueno, ahora pasemos a contestar la segunda pregunta. ¿Cuántos de estos 720 números que se pueden formar son múltiplos de 4 y cuántos son múltiplos de 2? Vamos a empezar respondiendo la pregunta más sencilla. ¿Cuántos son múltiplos de 2? Vamos a representar con un asterisco cada una de las cifras que forman estos números de 5 cifras, porque como sabemos pueden tomar varios valores. Todos sabremos cuándo un número es múltiplo de 2. Cuando la última cifra termina en 0 o en un número par. En este caso, en el conjunto que nosotros tenemos,
no tenemos 0, pero sí tenemos 2, tenemos 4, no tenemos 6 y tampoco tenemos 8. Es decir, la última cifra obligatoriamente puede tomar únicamente dos valores, o 2 o 4. Si por ejemplo tomara la última cifra el valor 2 y sabemos que no puede repetirse en el resto de las 4 cifras, ¿con cuántos valores nos quedaríamos para jugar y formar las otras 4 cifras? Bueno, pues si el conjunto es de 6 y 1 ya está cogido, pues podríamos jugar con 5 valores. La primera cifra podría tomar el valor de 1, el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5 o el valor de 7. Suponiendo que estamos tomando el valor de 2, no se les olvide. Es decir, tendríamos 5 valores para jugar en la primera cifra. Ahora, imagínense que no es el 2, sino que es el 4. Entonces, simplemente aquí cambiaríamos el 4 por el 2, pero sería exactamente el mismo número de valores con los que podríamos jugar para darle diferentes valores a esta primera cifra. Ahora, ¿cuántos números nos quedarían para jugar en la segunda cifra? Si aquí teníamos 5 y hemos escogido uno de estos 5 valores, nos quedarían 4 valores con los que jugar para la segunda cifra. Y para la tercera, muy fácil, pues si en la cuarta cogemos otro valor, pues nos quedaríamos con 3. Y obviamente, siguiendo ese patrón, para la cuarta cifra nos quedarían solo 2 cifras para jugar. Y no se les olvide que en la última cifra obligatoriamente podemos jugar solo con 2 cifras, 2 y 4. No nos quedaría más sino multiplicar esos valores. 5 por 4, por 3, por 2, por 2 nos da 240. Es decir, hay 240 múltiplos de 2 de los 720 números que se pueden formar con 5 cifras. Y ahora pasemos al siguiente. ¿Cuántos de estos 720 números son múltiplos de 4? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cómo saber si un número es múltiplo de 4 o no. Será múltiplo de 4 si las dos últimas cifras de ese número son múltiplos de 4. Piensen, si quieren, paren el video un momento y piensen con este conjunto de 6 números que tenemos aquí, de cuántas formas podemos organizar estos números de tal manera que las dos últimas cifras sean múltiplos de 4. Bueno, pues tendríamos 12, tendríamos 24, tendríamos 32, tendríamos 44, tendríamos 52 y tendríamos 72. Ahora, me imagino que ya saben que tenemos que descartar una de estas alternativas y es 44. ¿Por qué? Pues porque repite número y no podemos permitirlo. Así que estas dos cifras solamente pueden tomar esos valores que están viendo ahí, de tal manera que solamente hay 5 alternativas. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Como no podemos repetir cifras y ya aquí vamos a tener siempre 2 cifras tomadas, ¿cuántas nos quedan para jugar? De las 6, pues 4. En la siguiente, ¿cuántas nos quedarían? 3. Y en la segunda, 2. Así que el resultado sería el de multiplicar estos valores. 4 por 3 por 2 por 5, lo que nos da 120. Tenemos 120 múltiplos de 4 de los 720 números que se pueden formar con 5 cifras.